¿Es la verdadera libertad solo la ausencia visible de barrotes? ¿O es la ilusión de elección la jaula más perfecta, dorada con promesas efímeras y revestida de un silencio cognitivo que nos condena? Deténganse, miren a su alrededor. O, mejor dicho, miren hacia adentro. Se nos ha enseñado que la servidumbre terminó con el sonido metálico de las cadenas. ¡Qué falacia! Hoy, en esta era que se jacta de su lucidez tecnológica y de su emancipación perpetua, el alma humana vaga más encadenada que nunca. Las cadenas modernas no rechinan, son suaves, invisibles, hechas de la seda fina, de la distracción y el metal pulido de la aprobación social. Es a esta condición, a este lento y metódico secuestro de la psique, a lo que me referiré como la nueva esclavitud del alma contemporánea. Permítanme establecer la atmósfera. No estoy aquí para ofrecer consuelo ni para pintar el mañana con colores pastel. Mi propósito es descender con ustedes a la cripta donde reposa la conciencia no examinada, el lugar donde el yo genuino, ese fragmento puro de la individualidad, ha sido sometido a un yugo tan sutil que se confunde con la propia voluntad. El hombre de hoy se cree amo de su tiempo, porque su agenda está llena. Se cree sabio porque su mente está atestada de información trivial. Pero esta plenitud no es libertad, es congestión, es el hedor dulce de la decadencia mental, disfrazado de productividad. El gancho de este lamento, de esta inmersión analítica, reside en una pregunta perturbadora en sí. La esclavitud histórica privaba al individuo de su cuerpo. La esclavitud contemporánea no nos priva de algo mucho más valioso y difícil de recuperar, al derecho, a la soledad, a la reflexión profunda, a la propiedad absoluta de nuestro propio enfoque. Hemos vendido nuestra atención por baratijas luminosas, nuestra paz por una conexión constante, que es, en esencia, una vigilancia autoimpuesta. La sombra que proyectaremos en este análisis es larga y fría. Es la sombra de la estandarización emocional, de la reducción del pensamiento a eslóganes, de la abdicación de la complejidad interior en favor de la simplicidad superficial que exigen las masas. ¿No es esto acaso la forma más insidiosa de prisión? Cuando la mente, en lugar de ser un faro para explorar el abismo del universo, se convierte en un espejo cóncavo que solo refleja las expectativas externas. Hemos perdido la batalla fundamental. Vamos a explorar cómo esta nueva servidumbre no necesita látigos ni capataces visibles. El capataz reside en la palma de nuestra mano, un oráculo de vidrio y luz que nos dicta cuándo sentirnos insuficientes, cuándo indignarnos y, lo que es peor, cuándo dejar de pensar de forma independiente. Este es el preludio de nuestro descenso. Prepárense para la disección, pues la única forma de escapar de una jaula invisible es volverse dolorosamente consciente de la textura de sus barras. El alma, para ser libre, primero debe reconocer a su carcelero, y el carcelero de hoy tiene un rostro benigno y una voz suave, prometiendo facilidad y eliminando el noble esfuerzo del ser. Hemos identificado al carcelero, ese oráculo de vidrio que nos ofrece la comodidad a cambio de la complejidad. Pero la verdadera tragedia no reside en la herramienta, sino en cómo hemos permitido que ésta nos redefina, arrojándonos a un abismo de estímulos perpetuos que yo llamo el Lostrum digital. El Lostrum, mis queridos y sufridos compañeros de viaje en este valle de sombras, no es solo un remolino físico, es el vórtice psíquico donde la atención se desintegra y la individualidad se ahoga en la espuma de la efervescencia colectiva. La esclavitud anterior era dolorosa y visible. La nueva es indolora y, por lo tanto, infinitamente más peligrosa. Es una forma de anestesia existencial. Piensen en esto. El alma, para madurar, para generar arte genuino, para confrontar su propia naturaleza efímera, necesita vastos y silenciosos espacios de soledad. Necesita el tedio, la quietud donde la mente, al no tener objetos externos a los que aferrarse, se ve forzada a descender a sus propias profundidades, a excavar en sus propias ruinas. Hoy, ese silencio es considerado una anomalía, un vacío que debe ser llenado inmediatamente por el rugido de la información incesante. Hemos perdido el gusto por la ennui, esa noble melancolía que es la matriz de la introspección. El gran engaño de esta era es la conectividad ubicua. Nos hace creer que estamos enriqueciendo nuestras vidas a través del contacto constante, cuando en realidad estamos disolviendo el yo en un mar de otros. La mente se ha convertido en una terminal de retransmisión, siempre esperando el próximo pulso externo,
incapaz de generar su propia luz interior. Esto nos conecta directamente con las emociones humanas más primitivas en el miedo y el deseo. El miedo es el motor silencioso de esta esclavitud. No me refiero al miedo existencial de la muerte, sino al miedo moderno y banal. El miedo a perderse algo, el famoso F o M. Este miedo es un látigo psicológico sutil. Nos obliga a revisar el portal una y otra vez, no por un interés genuino en lo que ofrece, sino por el terror atávico de ser excluidos de la tribu. Si la tribu digital prospera, y yo no estoy al tanto de su último rito, ¿acaso dejo de existir en su percepción? Esta constante ansiedad por la relevancia nos ata al ciclo de consumo y participación forzada, condenando al alma a una existencia reactiva, siempre a merced de la notificación luminosa. ¿Y el deseo? No el deseo trascendente de la belleza o la verdad, sino el deseo trivial de la validación. Nuestra brújula interna de valor ha sido reemplazada por métricas externas, a la cantidad de me gusta, el número de seguidores, la rapidez con la que nuestra opinión es aceptada o rebatida. Hemos transferido la custodia de nuestra autoestima al juicio caprichoso de una audiencia anónima. ¿No es esta la forma más dolorosa de servidumbre? Cuando la felicidad depende de un pulgar hacia arriba de un desconocido, hemos abdicado de nuestra soberanía emocional. La búsqueda de la aprobación se convierte en un laberinto sin salida, donde cada nuevo logro digital solo exige una dosis mayo R en el siguiente ciclo. El alma contemporánea está perpetuamente mendigando un fragmento de reconocimiento para sentirse real, vaciándose de sustancia intrínseca en el proceso. Es una danza macabra donde el espejo que miramos nos miente con destellos fugaces, prometiendo una imagen que nunca es lo suficientemente estable para ser la nuestra propia. La profundidad ha sido soterrada bajo el peso abrumador de lo inmediato. Hemos analizado el MA, los TRAM y los motores emocionales, el miedo y el deseo de validación. Ahora, debemos escuchar el latido sordo y constante bajo el piso de nuestra cómoda existencia, el corazón delator de la complacencia. Este es el punto medio de nuestra travesía en la penumbra, donde la complejidad se intensifica y la verdad comienza a doler. La nueva esclavitud ha perfeccionado la técnica de hacer que el esclavo ame sus cadenas, o, al menos, se sienta profundamente incómodo sin ellas. El corazón delator en esta metáfora no es la culpa por un crimen cometido, sino la incomodidad persistente y susurrada que sentimos cuando estamos desconectados. ¿Han notado esa punzada fantasma, ese vacío de manos que no saben qué hacer sin el dispositivo? Esa es la señal de que la neuroplasticidad ha sido reconfigurada. La mente ya no busca el silencio para reflexionar, sino el ruido para amortiguar. El alma grita, no por ayuda, sino por más distracción. El arte de la contemplación, la capacidad de sostener un pensamiento complejo sin recurrir a una fuente externa, está en franca extinción. Y es aquí, en esta encrucijada de la conciencia, donde la sombra del olvido se cierne, que debo hacer una pausa, aunque breve. Si esta disección de la psique moderna, si esta inmersión en las tinieblas que acechan bajo la superficie pulida de la vida contemporánea, resuena con ese fragmento de verdad que aún arde dentro de ustedes, si sienten la necesidad imperiosa de desentrañar el resto de este misterio conmigo, entonces les imploro a no se limiten a ser meros espectadores. Suscríbanse a esta tumba de ideas, sellen su compromiso con la profundización, para que juntos podamos continuar excavando las capas de este enigma. La participación no es solo un gesto digital, sino un acto de resistencia intelectual contra la marea de la superficialidad. Volvamos al latido. La complacencia no es solo pereza, es la aceptación activa de una dieta mental empobrecida. Se nos alimenta con fragmentos, con titulares emocionales, con narrativas que premian la indignación instantánea por encima de la comprensión matizada. La capacidad de sumergirse en textos largos, de debatir ideas sin recurrir a la descalificación inmediata, de tolerar la ambigüedad, se erosiona día tras día. Y sin complejidad, no hay libertad. Un esclavo que solo puede entender instrucciones simples es un esclavo eficiente. Un ciudadano que solo puede procesar información binaria, B, bueno and malo, a favor en contra, es fácilmente manipulable. La esclavitud de hoy es cognitiva antes de ser física. El corazón delator nos recuerda que hemos vendido nuestra capacidad de aburrirnos. El aburrimiento en su forma pura es el catalizador de la creatividad. Es el momento en que la mente, frustrada por la falta de estímulo externo, es forzada a crear su propio universo. Al eliminar el aburrimiento con una fuente inagotable de dopamina trivial, hemos castrado nuestra imaginación y por ende
nuestra capacidad para concebir una realidad diferente a la que se nos impone. El costo de la conveniencia es la pérdida de la chispa creadora. La comodidad nos ha robado el ímpetu para la trascendencia. Hemos navegado por la complacencia y la abdicación de la complejidad. Ahora entramos en el corazón mismo del enigma, la paradoja de la individualidad en la era de la hiperconexión. Sinus promechis eg unicus, se nos alienta a encontrar nuestra voz, pero solo dentro de los parámetros de lo que es fácilmente digerible por el algoritmo. La verdadera individualidad, esa fuerza oscura, a veces incómoda y siempre singular que nos define, es filtrada, pulida y homogeneizada hasta convertirse en una mercancía previsible. El enigma reside en la trampa de la autenticidad. Se nos exige ser auténticos, pero esta autenticidad debe ser consumible. Si su verdad interior es demasiado sombría, demasiado profunda, demasiado crítica o simplemente demasiado lenta para los ciclos de 3 segundos de las redes, es relegada al olvido. Nos vemos obligados a representar una versión simplificada, curada y performativa de nosotros mismos. El resultado es una población masiva de almas desdobladas, el yo interior, reprimido y silencioso, y el yo exterior, un holograma diseñado para maximizar la aprobación. ¿Qué sucede cuando la representación supera la realidad? El individuo se convierte en su propio simulacro. La energía que debería dedicarse a la construcción interna, a la forja del carácter a través de la experiencia genuina y el fracaso, se desvía por completo a la gestión de esta imagen pública. Es una tarea incesante y agotadora, una condena de Sísifo en la que el éxito se mide por la ilusión que se mantiene. Hemos externalizado nuestra identidad, colocándola en manos de una entidad digital que no tiene rostro ni corazón. El control de la narrativa personal se convierte en un imperativo, lo que nos lleva a rechazar el lado oscuro, el fracaso, la duda. En el altar de la perfección digital se sacrifica la humanidad, pero es precisamente en la sombra, en los errores, donde reside la lección más profunda y por lo tanto, la verdadera libertad. Al negar nuestra propia sombra, no la eliminamos, simplemente la encerramos en el sótano de nuestra psique, desde donde opera de forma más insidiosa, alimentando la ansiedad y la disociación. Este enigma nos confronta con la verdad de que la uniformidad no se impone por la fuerza bruta, sino por la seducción de la aceptación. Las plataformas nos dan la ilusión de un megáfono, la promesa de que nuestra voz será escuchada, pero solo si gritamos las palabras que ya están de moda. Se fomenta la manía por la diferencia superficial, cambios de estilo, preferencias de nicho, mientras se castiga severamente la singularidad filosófica o la desviación del dogma colectivo, ya sea político, social o emocional. El precio de la disidencia es el silencio forzoso, la invisibilidad digital. Así, la esclavitud se perfecciona. El esclavo no solo trabaja en la plantación, sino que también es el encargado de construir su propia celda, diseñada meticulosamente para encajar con las especificaciones del amo. Un amo que no es un déspota humano, sino un algoritmo frío, optimizado para la máxima extracción de tiempo, lo que es peor, de espíritu. Hemos cambiado la cadena de hierro por el cepo de la conformidad voluntaria, un contrato que firmamos cada vez que buscamos nuestra dosis de validación. Hemos alcanzado el umbral del clímax. La tensión de nuestra servidumbre autoimpuesta culmina en un punto de quiebre donde debemos enfrentar la consecuencia final de esta pérdida de enfoque, la muerte lenta, pero perceptible, del alma atenta. Este es el momento de la verdad, el aullido del cuervo que nos recuerda la irrevocabilidad de ciertas pérdidas. El clímax del cuervo no es sobre la desesperación, sino sobre la conciencia aguda de lo que hemos desperdiciado. Hemos entregado a la voracidad de la máquina la capacidad más preciosa de la mente, la habilidad de residir plenamente en el presente, de prestar una atención indivisa y sostenida a un objeto, a una idea o a un ser querido. La multitarea, esa supuesta virtud de la era moderna, no es una expansión de la capacidad mental, es su fragmentación en 1000 astillas ineficaces. Es un estado de presencia parcial y perpetua ausencia total. El gran corvo, posado sobre el busto de Palas, repite su implacable nunca más. ¿Qué es lo que ya no recuperaremos? La inocencia de la atención no mediada, la profundidad de la experiencia, la riqueza del tiempo que no está categorizado ni cronometrado para la eficiencia, sino simplemente vivido. La síntesis de esta esclavitud reside en la manipulación del deseo fundamental del ser humano de encontrar significado. Al ser incapaces de generar significado interno porque el silencio nos aterroriza, buscamos refugio en las narrativas prefabricadas que se nos ofrecen. Estas narrativas son a menudo polarizantes,
diseñadas para generar conflicto y por lo tanto, engagement. Nos sentimos importantes porque estamos participando en una batalla moral o social, pero esta participación es superficial, a menudo limitada a la emisión de una opinión fugaz y la rápida desensibilización al dolor real. La lengua debe ser vibrante aquí, cargada con el peso de la revelación. Si la servidumbre física roba la labor, la servidumbre digital roba la sustancia, roba la capacidad de sentir dolor profundo, alegría inmensa, amor trascendente. ¿Por qué? Porque estas emociones complejas requieren tiempo y vulnerabilidad. El ciclo de estimulación constante nos mantiene en un estado de ligera irritación o euforia controlada, un purgatorio emocional que evita la exigencia de la verdadera pasión. Somos esclavos de una mediocridad emocional autoimpuesta, temerosos de la intensidad que podría romper el espejo de nuestra imagen, cuidadosamente curada. La prueba de fuego de nuestra libertad no está en donde trabajamos o cuánto poseemos, sino en nuestra capacidad de apagar voluntariamente el flujo, de sentarnos en la penumbra de nuestra propia mente y no sentir la necesidad urgente de escapar. La soberanía del alma se gana en el silencio, enfrentando el terror de la vacuidad para encontrar, en su centro, la inmensidad del potencial no utilizado. Hemos permitido que el mundo exterior colonice nuestro paisaje interior, y solo a través de un acto de voluntad radical podemos recuperar ese territorio sagrado. El cuervo nos susurra que el precio de la complacencia es el alma misma, entregada gota a gota en el altar de la irrelevancia interconectada. Llegamos al final de este camino neblinoso. Tras descender a las profundidades del Ma, los Trom, y escuchar el clamor del corazón delator, la pregunta final no es si somos libres, sino qué haremos con el espectro de la libertad que aún nos queda. La conclusión no es un bálsamo reconfortante, es una obligación filosófica, un llamado al reconocimiento de la magnitud de la pérdida. ¿Qué hemos aprendido? Que la esclavitud más efectiva es aquella que se confunde con la liberación, que hemos cambiado el peso de la responsabilidad por la ligereza tóxica de la irreflexión. El legado de esta era, si no se corrige, será una humanidad rica en información, pero pobre en sabiduría, conectada globalmente, pero aislada espiritualmente, experta en opinión, pero incompetente en el pensamiento profundo y sostenido. El camino de regreso a la soberanía del alma es arduo y contracultural. Requiere un acto de brutal honestidad. Reconocer que somos adictos al estímulo fácil. Exige el cultivo deliberado del silencio y la soledad. Esos jardines abandonados donde el espíritu florece lejos del escrutinio de la multitud. La resistencia no se encuentra en las revueltas digitales, sino en el repliegue estratégico hacia el yo, la fortificación de la mente contra el asalto constante de lo trivial. La libertad, en su forma más pura, es la propiedad absoluta de la propia atención. Es la capacidad de elegir no solo lo que consumes, sino la velocidad y la profundidad con la que lo haces. Es el derecho a aburrirse, a demorarse en una idea incómoda, a rechazar la tiranía de la hora. Para aquellos de ustedes que han caminado conmigo a través de estas sombras, que han soportado la crudeza de esta verdad, les ofrezco este llamado final, imperativo y magnético. Si este descenso ha despertado en ustedes el fantasma de su propio potencial no vivido, si sienten el aguijón de la necesidad de desatar las cadenas cognitivas que los atan, entonces, les ruego, actúen ahora, comiencen su propia revolución interior. Compartan esta reflexión con aquellos que aún duermen bajo el hechizo de la conexión. Dejen su comentario, no como una búsqueda de validación superficial, sino como un testimonio de su compromiso con la complejidad y la verdad. Únanse al pequeño círculo de aquellos que prefieren la penumbra reflexiva a la luz cegadora de la distracción. La acción es el único conjuro que puede desterrar al cuervo. La nueva esclavitud ha terminado cuando ustedes, y solo ustedes, decidan que el silencio de su propia mente es un tesoro más valioso que el oro. Mensaje impactante. Recuerden siempre, aquel que no es dueño de su propio tiempo y de su propio enfoque, aunque camine libremente bajo el sol, no es más que un cadáver ambulante, cuyo espíritu ha sido arrendado por una tarifa insignificante, pagada en la falsa moneda de la atención robada. El verdadero horror no es la muerte, es la vida vivida sin propiedad de uno mismo.